¿Alguna vez Abelardo ha hablado en persona con Petro? No, alguna vez creo que nos cruzamos en un programa de RCN, pero nos vimos lejos y otra vez en el aeropuerto en Monterrey trató de acercarse y yo cogí hacia otro lado. O sea, ¿nunca se ha dado la mano con él? Nunca me he dado la mano con ese señor ni me la voy a dar. Quiero que lo sepas. Cuando con la ayuda de Dios y el apoyo de todos mis compatriotas ganemos la presidencia de la República, no pienso sentarme con él absolutamente nada, hablar de nada, ni a recibir nada de ese señor. Absolutamente nada. Como yo no soy político, no tengo que ser políticamente correcto. O sea, la banda no se la va a recibir. No, no estás ni tibio, olvídate de eso. Además, yo no voy a tener ceremonia con pompa y nada. Yo me voy a posesionar en una guarnición militar en el sur del país con los héroes de la patria, a quienes debemos rendirle todo el respeto y darles todo el honor. El presidente Petro notifica anoche al país que no va a estar el 7 de agosto en el acto de transmisión de mando, que sería la primera vez que pasa en la historia de Colombia, y que no le va a dar la mano al presidente Abelardo de la Espriella. Ambos no estar y no darle la mano, por supuesto, hechos profundamente simbólicos que marcan cómo está deteriorado el clima político, la relación personal, la animosidad que hay entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Anoche en el Consejo de Ministros, el presidente Petro habló durante 2 horas, un Consejo de Ministros que no era para hablar de la transición, en teoría era para hablar de presupuesto y de temas de salud. El presidente Petro se gastó las 2 horas hablando, como de costumbre, en el soliloquio de lo divino y lo humano. Miguel Cardosa. Buenos días, Néstor. En un Consejo de Ministros reapareció en televisión el presidente Gustavo Petro, quien dedicó la mayoría del tiempo a deslegitimar el triunfo del presidente electo Abelardo de la Espriella. Se mantiene en no reconocerlo y dejó claro que no estará en la toma de posesión para evitar darle la mano al jefe de Estado entrante el próximo 7 de agosto. Y yo no puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni darle la mano. Allá él que lo diga, pero él sabe por qué. Porque eso es un fraude. No es el fraude monumental de 4 o 5 millones, que sería fácil de encontrar. No, es un fraude que yo creo que es de 848,000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja. El supuesto fraude, según él, es de 848,000 votos equivalentes al censo electoral adicional, aunque no presentó pruebas para sustentar esa afirmación. Ese reclamo lo unió con una crítica al Consejo Nacional Electoral, que rechazó la demanda de nulidad de las elecciones. Y el magistrado, al rechazar la nulidad, la demanda por nulidad, lo que hizo fue mutis por el foro, pensando que nosotros queremos es que no se posesione. Y hay un primer punto. Nosotros no estamos pensando que no se posesione. En medio de todo esto, sugirió judicializar al registrador nacional Hernán Penagos y a otros ex registradores, al considerar que incumplieron una decisión judicial relacionada con el cambio del software electoral. También incluyó en el repertorio de acusaciones la supuesta financiación internacional. Volvió a acusar al abogado y empresario Dan Newlin de apoyar a De la Espriella, lo que comparó con las acusaciones que se le hicieron a él de recibir apoyo financiero de Nicolás Maduro. Porque está prohibido recibir recursos del extranjero. A mí me han tratado de demostrar que Maduro me dio un peso y yo no soy tan pendejo. Quiero decir a los que me investigan en eso, soy tan pendejo. Yo sé que eso está prohibido en la Constitución y lo que peor podría suceder en un país acerca de su soberanía nacional es que reciba apoyos de un presidente extranjero. Petro reprocha la realización del Consejo de Ministros antes de la posesión presidencial. Lo dijo por la reunión que hizo el presidente electo con los designados de cada cartera en Barranquilla la semana pasada. Queriendo imitar que ya son gobierno, de eso tenemos que cuidarnos porque trae varias consecuencias. Primero, simular que son gobierno es un delito. Y todo funcionario local o distrital o nacional que se preste a eso, pues yo mismo tengo que denunciarlo porque es mi deber, porque hay una norma que dice que si un funcionario público se entera de un delito, inmediatamente denuncia. Otra crítica fue al saludo militar utilizado por De la Espriella durante su campaña, el cual considera como un protocolo exclusivo de las fuerzas militares que no debe ser replicado. En el evento reapareció también el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien hizo referencias históricas para criticar al manejo del sistema y mostró gráficas para exaltar el manejo que se le dio al sector en el actual gobierno. Petro también le recriminó a la ministra de las TIC, Karina Murcia, que la ciberdefensa del país falló porque, según él, no detectó la supuesta interferencia internacional en las redes sociales para direccionar
cuestionar el voto, mientras que en tono de broma le dijo al ministro del Interior, Armando Benedetti, que parece que no quería que lo vieran en pantalla junto a él. Miguel Cardosa, Blue Radio. Amplía la foto, le mete nuevos nombres el presidente Abelardo de la Espriella, que había dicho antenoche, Felipe, que era Timochenko, que había que meterlo a la cárcel de por vida. Ahora mete a Victoria Sandino, a Sandra Ramírez, que era la mujer de Tiro Fijo, a Israel Zúñiga, Pablo Catatumbo, a Julián Gallo, a Victoria Sandino, todos en el cartel con la promesa de que no habrá perdón ni olvido, como si hubiésemos reabierto el debate el mismo de hace 10 años, ¿verdad? Yo no sé, Néstor, es que ese es un tema es decir, yo lo primero que debo decir es que estoy de acuerdo con el presidente de la Espriella, eso no sirvió para nada y tal, pero como decíamos ayer, pues hay unas protecciones constitucionales, pues porque es que esto hace parte del marco constitucional. Sí, y tiene... Pero es decir, no me atrevería a decir qué tiene en mente el presidente de la Espriella con respecto a todo este tema. Lo claro único, es Felipe, que está mandando un aviso, es decir, es decir, aquí no va a haber impunidad para nadie. Sí, Felipe, es difícil imaginar qué va a ser. El proceso de paz es impunidad por naturaleza. La justicia transicional es algo de impunidad naturalmente. Y fue un sapo, sapo que nos tragamos hace 10 años. Es que claro, pero esa discusión no sé si pues es que algunos nos tragamos y nos parece que no se ha superado. Que no nos correspondía tragárnoslo porque es que quienes votamos por el acuerdo nunca nos contaron realmente todo este cuento. Es que yo me acuerdo al presidente Santos cuando, si mi memoria no me falla, Claudia Gurizati le preguntó, por ejemplo, y entonces ellos salen a buscar votos para las curules. Sí, tienen que salir a buscar votos. Bueno, Felipe, sí, les dieron curules regaladas, pero es que ya terminó el periodo. ¿Qué sentido tiene eso? Reabrir eso. A eso es a lo que me refiero. No. Felipe, fueron... Yo creo que... el acuerdo de Pales decía es que 2 periodos. Ya fueron congresistas 2 periodos. Sí. Ya no salieron electos. Ya no hay congresistas de las FARC. ¿Ya para qué? Es lo que le quiero decir. No, sí, pero y entonces yo creo que es un mensaje de la JEP diciéndoles, vea, esas sentencias que ustedes pusieron no son unas sentencias serias. Es que irse a recoger zanahorias o a sembrar lechuga. Pero es que eso fue lo que se acordó. Es que para bien o para mal eso fue lo que se acordó. Sí, pero es que acuérdese que habían hablado de que tenían que quedarse, entre comillas, detenidos en unas zonas. Que allí no iban a poder salir. Y así dice la sentencia de la jefe Felipe, la que resolvió la sala de apelaciones hace 2 o 3 semanas. Es una decisión muy reciente que ha sido muy poco analizada, muy poco difundida. No sé si digamos, adrede, digamos, ha sido como más o menos escondida en la opinión pública para que la gente siga con la idea de que había una sentencia que aquí criticamos que parecía exageradamente laxa con los victimarios de las FARC. Pero, Néstor, yo le veo un par de cosas malas a la postura. No sé, pues por quienes imponen la agenda pública en Colombia, digamos que no mencionan esa sentencia que es muy importante, prácticamente no ha sido mencionada en ninguna parte, nadie la comenta. Es raro, de verdad es raro porque, por ejemplo, le dedicamos horas, no horas, pero muchos minutos al análisis de la primera sentencia, aquella en la que dijimos, bueno, pero concreten cuál es la restricción efectiva de la libertad, como dice el acuerdo, y cuando se concretó, la sentencia de la JEP nadie la menciona, pero yo quería decir, Néstor, 2 cosas rápidamente. Una que de esta postura me llama la atención y no me gusta, digamos, la postura tanto del presidente de la Espriella como de otras personas que siguen sus posturas en este asunto, que es que tienen un doble rasero en relación con los comparecientes en la JEP. A la JEP comparecen las fuerzas, los miembros de la guerrilla y los agentes del Estado que cometieron delitos en el marco del conflicto armado. Respecto de los agentes del Estado que cometieron los falsos positivos, para simplificarlo en un título que la gente entienda, cometieron otros delitos, pero los falsos positivos no solo no mencionan que han sido beneficiados también de ese sistema de justicia transicional, sino que incluso, esto no lo ha dicho el presidente de la Espriella, pero sí los miembros del Centro Democrático, incluso están diciendo que esas penas y que estas sanciones que se les impusieron a esos agentes del Estado son muy altas y que debe crearse un sistema de revisión de ellas para que esos delitos sí queden impunes. Entonces,
esa doble moral me parece a mí totalmente inaceptable. Y lo segundo, desde el punto de vista político, francamente yo no entiendo bien la postura del doctor de la Espriella. Entiendo que esto pues revive odios y unos sentimientos que a él le gusta mover, pero francamente veo que es una pelea políticamente perdida. Se me parece a la de Iván Duque iniciando su gobierno contra la JEP, porque la verdad cuando yo vi ayer las reacciones, incluso de personas que apoyan su gobierno y de congresistas que apoyan su gobierno, todos dicen, eso está suficientemente blindado, eso está en la Constitución, eso fue lo que se acordó, y entonces me parece que la pelea la va a perder. Parte del ejercicio es saber cómo va a hacer esto de achicar o de eliminar la JEP, de llevar a la cárcel a quienes tienen la protección del acuerdo de paz, si es una reforma constitucional, Néstor, si va a hacer algo ante el Congreso de la República. ¿Cómo lo va a hacer? Es la parte que nos falta. La única pista que tenemos la dio la semana pasada el ministro de Justicia designado Iván Cancino, que dijo que se va a buscar la modificación de la JEP, que se va a evaluar cómo está la JEP, pero que en principio no estaba previsto acabar con la jurisdicción. Bueno, la controversia es inmensa. Sale la JEP, por supuesto, a defender el blindaje que tiene. Sale el expresidente Santos a pedir un poquito de mesura, a pedir y aclarar qué es lo que se ha derivado de ese acuerdo de paz con las FARC hace ya 10 años. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Y es que sigue la andanada del presidente electo Abelardo de la Espriella contra el antiguo secretariado de las FARC, a quienes hoy califica como narcoterroristas y amenaza con enviar a las cárceles del país a responder por sus crímenes. Es en este contexto que reaparece en Colombia Rodrigo Londoño Timochenko, haciendo un juego de palabras con el eslogan de campaña del presidente electo. Dice él que está firmes por la paz con justicia social y también por las víctimas. Estas fueron sus declaraciones luego de presentarse ante la JEP, que le había dado permiso para un viaje a España. Estamos aquí cumpliéndole a Colombia y al mundo, contribuyendo con la verdad, contribuyendo con la reparación y contribuyendo con la reconciliación. A pesar de las inmensas campañas de estigmatización, a pesar de los discursos de odio que de tribunas privilegiadas se responden a los hechos de paz, a pesar de los casi 500 firmantes asesinados. Y si nos toca ser el firmante 501 asesinado, bienvenidas a la muerte, porque estamos convencidos que más de 12 millones de colombianos recogerán esta bandera que hemos mantenido en alto, con orgullo y sin arrepentimiento. Firmes por la paz con justicia social. Y no fue el único miembro del antiguo secretariado de las FARC en hacer declaraciones en ese sentido. Esto no aplacó la polémica, por el contrario, continuó en redes sociales, donde el presidente electo Abelardo de la Espriella publicó un cartel, una imagen como las que se ponen en las películas de detectives, con fotos ahí de Timochenko, de Victoria Sandino, de Julián Gallo, de Sandra Ramírez, de Pablo Catatumbo, de Israel Zúñiga, con este texto: no hay nada que haga borrar la sangre que derramaron estos narcoterroristas. Yo pienso todos los días en los cientos de miles de civiles, policías y militares que asesinaron a estos salvajes, cuyas familias no han tenido ni verdad, ni justicia, ni reparación. No habrá perdón ni olvido, es lo que dice el presidente de la Espriella. Toda esta polémica comenzó, por supuesto, con las críticas del futuro presidente justamente al viaje de Timochenko a España, permitido por la Justicia Especial para la Paz a través de un permiso especial. Esto dijo el presidente. Hoy vemos al criminal de guerra, alias Timochenko, en gira internacional, con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello. Ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra, el comisionado para la seguridad, el ministro de Justicia, trabajar en ello parece algo más fácil de decir que de hacer, porque la Justicia Especial para la Paz no nació simplemente de voluntad política, sino que además tiene un blindaje constitucional y un blindaje legal. Sobre estas protecciones habló el presidente de la JEP, Alejandro Ramírez. La JEP tiene un blindaje constitucional y un blindaje internacional. Precisamente en este momento está sesionando el Consejo de Seguridad y hay 200 organizaciones de la sociedad civil que le están pidiendo al Consejo de Seguridad que ejerza un monitoreo sobre el cumplimiento del acuerdo y la preservación de la jurisdicción. Entonces, este no es un tema exclusivamente local.
está sesionando el Consejo de Seguridad en este momento sobre el tema, está el acuerdo con la Corte Penal Internacional, está el sistema interamericano. Es decir, la comunidad internacional rodea a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay que decir además que la JEP confirmó su condena contra el ex secretariado de las FARC por el caso 01 de secuestro tras resolver las apelaciones, y hoy hay un cronograma para que los comparecientes cumplan sanciones restaurativas como desminado humanitario, construcción de monumentos de memoria histórica, entre otros trabajos de reparación a las víctimas. Se cumplen este año 10 años de la firma del acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, en su momento gobierno liderado por el presidente Juan Manuel Santos. Santos dice que no es culpa del acuerdo de paz firmado en 2016 que se ha deteriorado la seguridad en el país, sino que eso tiene mucho que ver con quienes nunca se subieron al acuerdo de paz. El acuerdo de paz es el culpable de la situación de seguridad o de inseguridad que vive hoy Colombia. Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias, ni fortaleció a las bandas criminales. Las disidencias son grupos que traicionaron el proceso, que nunca se acogieron a la legalidad o que abandonaron la ruta de la reincorporación para dedicarse a lo que siempre han sido: bandas criminales dedicadas al narcotráfico, a la extorsión, al reclutamiento de menores y a las economías ilícitas. Quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso pero firme. La verdad, me duele ver hasta dónde ha llegado nuestra política. Uno puede ser de izquierda, de derecha o de centro, pero negarse a asistir a la posesión presidencial y anunciar públicamente que ni siquiera le va a dar la mano al presidente electo, esa es una imagen que va a quedar marcada en la historia de Colombia. Nuestros líderes deberían dar un mensaje de unidad, no seguir alimentando la división que ya tiene al país completamente polarizado. Lo que más me preocupa son las acusaciones de fraude. Si de verdad hubo fraude, entonces hay que demostrarlo ante la justicia con pruebas contundentes. Pero si esas acusaciones no se pueden probar, lo único que logran es aumentar la desconfianza de los colombianos hacia nuestras instituciones. Y hoy más que nunca, Colombia necesita confianza y estabilidad, no más caos. Al mismo tiempo, vemos llegar a un nuevo presidente con un discurso muy fuerte contra los antiguos jefes de las FARC y contra la JEP. Entiendo perfectamente el dolor de las víctimas. Hay muchísimas familias que todavía esperan una verdadera justicia después de tantos años de violencia. Pero tampoco podemos olvidar que el acuerdo de paz hace parte del marco jurídico del país, y modificarlo no será tan sencillo como decirlo en campaña. Lo que realmente me preocupa es que entremos en un ciclo donde cada gobierno pase más tiempo peleando con el anterior que resolviendo los problemas reales de los colombianos. La inseguridad, el alto costo de la vida, el desempleo, la corrupción y el narcotráfico. Mientras los políticos siguen en una guerra permanente, somos los ciudadanos los que terminamos pagando las consecuencias. Yo amo profundamente a mi país y sueño con una Colombia donde podamos debatir con firmeza sin destruir nuestras instituciones. Ya hemos vivido demasiados años de violencia como para seguir dividiéndonos entre nosotros. De verdad espero que los próximos meses traigan más responsabilidad, más diálogo y menos odio político. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que Petro está yendo demasiado lejos? ¿O piensan que De la Espriella realmente podrá cumplir todo lo que ha prometido? Los leo en los comentarios, pero debatamos con respeto, porque al final todos queremos una Colombia mejor.